Ya. Buenos días, comunidad. Mi nombre es Francisca, soy estudiante de Ingeniería Civil, Mención Transporte y auxiliar de extensión. Les doy la bienvenida a esta charla de orientación. Con esta actividad comenzamos el segundo día de la Semana Civil 2020. El objetivo de esta charla es mostrar las principales aristas de la carrera de Ingeniería Civil, Mención Transporte, desde el punto de vista del profesor asociado y académico del departamento, Alejandro Tirachini, y de la estudiante memorista, Montserrat Morales. La dinámica de esta charla se divide en 3 secciones. Primero la presentación del profesor, luego la presentación de Montserrat y finalizamos con una ronda de preguntas. Sus dudas las pueden ir escribiendo en los comentarios de la transmisión en vivo y serán resueltas al final de las presentaciones. Esperamos que este conversatorio resulte dinámico y con una interacción activa de los asistentes. Antes de comenzar, Tutoría de IC expondrá de manera breve sobre su labor. Ellos son un grupo de estudiantes con vocación a orientar en asuntos académicos y de calidad de vida. Le cedo la palabra a Benjamín, miembro del equipo de tutoría. Ya. Gracias, Francisca, por la invitación. Quería hacerla esta parte bien rápida para no quitarle tiempo ni al profe Alejandro ni a la Monse. Yo soy Benjamín, estoy en 6º año de la mención de transporte y formo parte de lo que es tutoría civil. Entonces lo que quería aprovechar de presentarles tutoría, contarles lo que hacemos, cómo nos pueden contactar y para que sepan que estamos para hacer un apoyo durante toda la estadía en el departamento con la mención de transporte. Entonces, actualmente estamos hace un poco más de un año conformados por nosotros 3 tutoría, María José, que es la coordinadora de tutoría, y yo y Stephanie, que somos tutores. Tutoría nació el año 2017-2018, más o menos, en un trabajo en conjunto del departamento con el centro de estudiantes de esa época. Entonces la idea siempre fue generar una red de apoyo y de orientación para los estudiantes en todo lo relacionado con su desarrollo curricular. Cada tutor somos de una especialidad distinta. María José está en hidráulica, Stephanie está en estructura y yo que soy de transporte. Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Trabajamos constantemente con los diversos actores del departamento, tanto gente del departamento y sus autoridades, y las salas que es la jefa docente, tanto el CIC y la parte de extensión de civil. Con cada actor vamos trabajando de formas distintas. Por ejemplo, con el CIC también tiene propuestas en el área docente y la idea es que trabajemos en conjunto. Y también Extensión Civil, que prepara charlas, actividades, conversatorios, y siempre nosotros estamos disponibles para hacer un aporte también. Entonces eso era más o menos lo que somos. Estos son un par de ejemplos de las cosas que hacemos, principalmente la optimización de malla, que después se las voy a mostrar, y que es ayudar en la planificación de los estudiantes para ver los próximos semestres y los ramos a tomar, con el fin de salir lo antes posible, tomando en cuenta el áreas que les gusta, lo electivo, qué semestre quieren salir, no sobrecargar ningún semestre con muchos ramos, y cosas de ese tipo. Por ejemplo, lo que pasa harto es que si uno va tomando ramos muy desordenados, llega un semestre en que todos chocan, no los puede tomar, o también hay ramos que se dan solo en un semestre, entonces si uno no lo toma ese semestre, se va a terminar atrasando. Tutoría está focalizado en todos los estudiantes de pregrado, entonces algo que pasa bastante son que hay muchas dudas con respecto a la continuidad del magíster desde el pregrado, y cómo lo puede hacer, con quién hablar, qué gana uno haciendo esto. Entonces nos llegan hartas dudas de este tipo. Entonces esto va a estar muy relacionado con el tema de la optimización de malla, que les contaba recién. También tuvimos un proyecto que iniciamos el año pasado, que era un catastro de temas de memoria, que lo que nos permitió fue visibilizar todos los trabajos, todos los temas que los y las profes tienen para desarrollar. Y lo que pasaba, por ejemplo, el año pasado, a principio de año, es que los mismos profes los difundían en sus propios espacios, en sus puertas, dentro de los pisos de cada especialidad, y la idea era juntar toda esta información, y más ahora considerando la pandemia, que no fue posible hacerlo. La difusión de nuevos cursos se explica demasiado el nombre, y los cursos, más que nada los electivos, van entrando, van saliendo,
van cambiando los requisitos, entonces siempre los vamos difundiendo, toda esta información. Y el último punto es bien amplio, que nos llegan hartas dudas con respecto a la especialidad de los mismos ramos. Por ejemplo, de transporte nos han llegado hartas dudas con respecto al minor, y también en problemas con la inscripción académica, ramos que no tienen cupo, muchos problemas de choque, problemas de evaluaciones. Entonces siempre estamos abiertos para recibir todo tipo de dudas. Y acá abajo pueden pillar nuestros canales, principalmente tenemos el correo y nuestro Instagram, y toda la difusión la vamos haciendo a través de cursos de la comunidad de CIVIL. Entonces, bien importante que sigan todos estos canales. En el caso de transporte, igual hay una comunidad solo de transportistas en un curso, y que los mismos profes comparten charlas, comparten seminarios que van haciendo, que está la gente de la especialidad y gente de otras carreras que están interesadas en el área. Entonces les dejo la invitación para que la sigan. Este es un ejemplo de una optimización de malla, que ir viendo qué ramos tomar cada semestre les damos una sugerencia. Esto es más o menos lo mismo como sacar el tema de los ramos que uno ha dado, para optimizar los que faltan. Otro tema que vemos harto es cosas relacionadas con calidad de vida, más que nada relacionadas con la misma área de calidad de vida de la facultad. Hemos realizado actividades en conjunto y difundimos las mismas de ellos. Durante el primer semestre, además, realizamos encuestas sobre la percepción del semestre, de las clases en línea, y tanto fue para profesores y estudiantes. Y la idea de esto fue sacar, sintetizar toda la información para hacérsela llegar al departamento, para que podamos evaluar cómo estamos como comunidad. Y bueno, cerrando la presentación, quería mostrarle un par de cosas que hemos hecho en el último tiempo. El segundo feature era lo que les contaba con respecto a los temas de memoria y tesis, el catastro que realizamos. Y el primero fue una charla de futuros memoristas que realizamos hace 3 semanas, que es para todos los estudiantes que van a tomar trabajo de título este semestre y el próximo año. Ambas cosas están muy enfocadas para los estudiantes y las estudiantes del último semestre. Y la charla la pueden encontrar en la grabación en nuestro Instagram, y las propuestas también están en nuestro Instagram, están todas las propuestas que hemos recopilado. Eso era, y gracias por escuchar y por el tiempo a la Francisca. Gracias, Benjamín, por informarnos sobre el trabajo que hace de tutoría. Ahora sí, comenzamos con las presentaciones de la charla. Le doy la palabra al profesor Alejandro Tirachini. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Vale, gracias. Buenos días. Parto por agradecer entonces a los organizadores de este foro por la invitación. Yo encantado de hablar a los futuros estudiantes de nuestra especialidad, o a los que están pensando, o a los que quieren conocer más sobre el área de ingeniería de transporte. Mi nombre es Alejandro Tirachini Hernández, soy académico de ingeniería civil del área de transporte, y me dedico principalmente a temas de transporte público, a temas de ingeniería de tránsito, y en los últimos años también a temas de nuevas tecnologías de movilidad, como las plataformas tipo Uber y como vehículos automatizados, vehículos autónomos, que es en lo que he estado haciendo investigación en estos últimos 2 años principalmente. ¿Ok? Entonces les voy a contar algunas cosas de lo que se trata en nuestra especialidad, partiendo por quizás bien atrás, ¿cierto?, de lo que se trata la ingeniería civil, y dentro de ella de lo que se trata la ingeniería de transporte. Esto es una suerte de definición de libro de lo que es la ingeniería civil, o quizá hoy día valga decir definición de Google. Si googlean ingeniería civil van a llegar a definiciones que van cambiando en algunos conceptos, pero al final, en la esencia, van siempre a lo mismo, que es a la aplicación de servicios de principios científicos o principios matemáticos para resolver problemas que sean
útiles para la humanidad. Eso es como la idea base, y después vienen las distintas aplicaciones a ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etc. ¿Sí? Entonces, en el caso de ingeniería civil, es la aplicación de principios científicos al diseño, construcción y mantenimiento de obras que sean útiles para la humanidad y el medio ambiente, tales como edificios, caminos, puentes, acueductos, canales y puertos. Tales obras deben estar en armonía con su entorno natural y construido. Esta segunda frase es más o menos nueva, de las últimas décadas. No era una preocupación tan importante el medio ambiente cuando se empezó a hablar de ingeniería civil. Sí, hace ya muchos años. Ahora sí, incluso ahora, desde los años 80, aparece un nuevo concepto que es la sustentabilidad, y hablamos de que la ingeniería debe ser sustentable, ¿ya? Que incluye una componente económica, una componente social y una componente medioambiental. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le hablan de ingeniería civil, son estas cosas las que usualmente se tienen en la cabeza. Obras, ¿cierto? Obras que proveen algún beneficio a la sociedad, sea habitacional, sea obras de transporte, sea, por ejemplo, abajo una obra hidráulica. ¿Sí? ¿Y esto será ingeniería civil? No me refiero al dibujo de mapas, sino que al diseño de redes de transporte público. ¿Será eso ingeniería civil? Bueno, es de eso de lo que vamos a hablar ahora. El diseño de ciclovías será ingeniería civil. La decisión de por dónde debe ir una nueva línea de metro será ingeniería civil. Bueno, a eso se dedica la ingeniería de transporte o los especialistas en el área de transporte. Entonces, tomando de nuevo la definición, o una definición consensuada de ingeniería de transporte, es la aplicación de tecnología y principios científicos, la planificación, diseño, operación y gestión de obras e instalaciones de todo medio de transporte, con el objetivo de tener un movimiento de personas y bienes que sea seguro, rápido, cómodo, conveniente, económico y, de nuevo, en armonía con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, a eso ustedes pueden hacer la bajada. Bueno, en estas fotos me parece que estoy hablando siempre de transporte urbano, que no es solo a lo que se dedica la ingeniería de transporte, sino que también a transporte rural, redes de transporte aéreo, transporte interurbano, etc. ¿Sí? Coloco las fotos de transporte urbano porque es usualmente donde se exacerban lo que llamamos las externalidades negativas de transporte, como el caso de la congestión en las carreteras o en las calles. Aquí hay algunas fotos como el hacinamiento, por ejemplo, en el transporte público. ¿Sí? Entonces, ¿por qué especializarse en ingeniería de transporte? Porque yo estudié ingeniería de transporte, que es una pregunta que me pidieron responder en este foro, y la razón fue, a ver, la razón número uno fue algo circunstancial. Yo entré a la Universidad de Chile sin saber qué especialidad quería estudiar en absoluto. Tenía alguna idea de que quizás podía hacer computación, después pensaba en industrias, y no tenía realmente claridad. Y en segundo año, un día fui había, por supuesto, algunos compañeros de plan común con los que me juntaba a estudiar, y me juntaba con un amigo y fui a su casa, y él en su living tenía impreso un informativo sobre el magíster en ingeniería de transporte del Departamento de Ingeniería Civil. Y yo me siento y lo comienzo a leer, y fue como que sentí inmediatamente, o no inmediatamente quizás, pero al terminar de leer el documento sentí algo que no había sentido cuando me hablaban de ingeniería en computación, cuando me hablaban de ingeniería industrial. Sentí que realmente era eso lo que quería estudiar. Y fue así en el fondo, o sea, que al final yo ingresé al departamento de ingeniería civil. Yo ingresé al departamento de ingeniería civil porque quería transporte, básicamente. ¿Sí? Y las razones... lo que están viendo acá para salir un poco de Chile es los resultados de la encuesta nacional de movilidad de Alemania, ¿ya? Que se ha hecho, las ediciones comparables han sido 3, la del 2002, la del 2008 y la del 2017, y lo que muestra este gráfico es el porcentaje de personas que son móviles, o sea, porcentaje de personas que viajan regularmente, ¿sí? En un día promedio, la semana completa, es la primera fila. Después en
días laborales, en días sábados y en días domingos. Y si nos enfocamos en la columna de los últimos datos, que es el 2017, lo que dice esto es que el 85% de las personas en un día común, ya esto por supuesto es prepandemia, en un día común sale de su casa. O sea, se ve porque quiere o porque no tiene opción, porque tiene que salir y hacer un viaje. ¿Sí? O sea, si el que sale de su casa en realidad debe hacer al menos 2 viajes, porque sale primero con un destino y después al menos debe regresar a su casa. Y eso es un 85%, y en día laboral es 88%, o sea, es 9 de cada 10 personas regularmente en días laborales sale de su casa y se enfrenta a el sistema de transporte, a un entorno construido, y también a las posibilidades de usar distintos tipos de vehículos para poder satisfacer sus necesidades de movilidad. Entonces, la mayoría de las personas está enfrentada a tener que tomar decisiones en el sistema de transporte que son moldeadas, que son influenciadas por una serie de factores, y en esta serie, que es casi infinita, en varias de esas tienen injerencia ingenieros especializados en transporte. ¿Okay? Entonces el efecto en calidad de vida en el día a día se siente inmediatamente cuando se arman distintas políticas públicas que influyen de alguna forma en la forma en el que la gente se mueve. Por ejemplo, la foto arriba de la izquierda es un plan que busca restringir el acceso de autos a las calles del centro de La Serena. Arriba a la derecha, la construcción de ciclovías, que ahora con la pandemia y otra vez se habla mucho de esto. Entonces, en el fondo, de hacer más fácil, más expedito la metodología para que los municipios puedan construir ciclovías. Y lo de abajo es, por supuesto, todos los problemas del transporte público que experimentamos día a día, o quizás no día a día, pero que nos hemos enfrentado a veces en nuestros viajes. ¿Sí? Un gráfico que les quiero mostrar de otro tema específico, pero es también otro ejemplo de temas que nos competen, en nuevos desarrollos tecnológicos. Uno de los últimos es el de los vehículos eléctricos. ¿Sí? Si ustedes quizás, los que viven en Santiago, quizás han tenido oportunidad de usar algunos de los buses eléctricos y se dan cuenta de que una de las diferencias que tienen con los buses tradicionales es que son más silenciosos, y lo que muestra este gráfico, en el eje horizontal está la velocidad y en el eje vertical está el ruido que emiten los vehículos en decibeles, y tiene 3 curvas. La curva roja es la suma de la curva gris y la curva calipso. La curva calipso es el ruido que viene de la propulsión del vehículo, ¿sí? Y la curva gris es el ruido que viene de la fricción que se produce entre los neumáticos y el pavimento. Como el ruido está en escala logarítmica, ¿cierto? Entonces, para niveles altos, la suma de las dos se transforma en simplemente la más alta, que es el ruido de las emisiones. Entonces, lo que muestra este gráfico es que el efecto de silencio de los vehículos eléctricos se da solo para velocidades bajas. Para velocidades altas, lo que manda es la fricción entre los neumáticos y el pavimento, y entonces lo que uno espera en un futuro, en algunas décadas, cuando se masifiquen los vehículos eléctricos, es que, claro, en una situación como la Alameda, por ejemplo, que es muy ruidosa, que la gente se queja, de hecho, de que es muy poco amigable con las personas, va a haber un efecto sin duda en que va a ser un área más silenciosa si hay muchos vehículos eléctricos. En carretera no va a pasar tal cosa porque ahí las velocidades son altas. Opciones profesionales en la ingeniería de transporte. Bueno, aquí la estoy separando en 4. Primero, la planificación urbana e interurbana del sistema de transporte, que se hace en algunos de los ministerios que tienen injerencia en temas de transporte y movilidad, como el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el MIMBO, son principalmente eso. El Ministerio de Energía igual últimamente. Diseño de operaciones y servicios, y ahí son las operadoras, las compañías que están proveyendo servicios de transporte, sea de transporte público o de transporte privado. ¿Sí? Entonces está LAN, Transantiago, ahora Red, Metro, operador de buses, y otros. ¿Sí? Infraestructura,
concesionarias de infraestructura vial, por ejemplo, aeropuertos, puertos, metro, municipalidades que se dedican a la infraestructura local, y consultoría y evaluación de proyectos, y ahí también están la evaluación social y privada de proyectos. En Chile estos son usualmente cuando se hace una obra, cuando el Estado quiere invertir dinero en una nueva obra de transporte, debe mostrar que eso tiene rentabilidad social. Esos son estudios que hacen consultoras mandatadas por la SECTRA usualmente, la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Y claro, llama a concurso y hay un montón de consultoras que están ahí siempre pendientes de cuáles son las nuevas propuestas, postulan alguna y después de SECTRA que eligen a una consultora para hacer esas evaluaciones de proyectos, y ahí siempre hay ingenieros especializados de transporte, en conjunto con arquitectos, con geógrafos, con ingenieros civiles en construcción, a veces hay hidráulicos también, etc. Yo trabajé un año en consultoría antes de hacer mi doctorado, así que sé más o menos de qué se trata ese mundillo. Ya, y los programas de especialización, está la ingeniería civil, por supuesto, que mencioné transporte, el magíster, en ingeniería de transporte, que tiene la posibilidad de doble titulación. Si alguien quiere que me pregunta sobre eso, yo de hecho soy una de las personas que tomó ventaja de esta posibilidad, porque soy ingeniero civil y al mismo tiempo hice el magíster en ingeniería de transporte con una sola tesis. Y en el programa de ingeniería de magíster, los que llegan son principalmente estudiantes de ingeniería civil, por supuesto, y después de industrias y de matemáticas, aun cuando, por supuesto, está abierto para estudiantes de cualquier especialidad. El doctorado en sistema de ingeniería, ahí también hay estudiantes que hacen su tesis en tema de transporte, y el doctorado nuevo que tenemos de ingeniería civil, que también tiene un área de transporte. ¿Y en qué trabajan nuestros egresados? Esto es... son nuestros egresados del magíster, pero a mí me da la impresión que estas proporciones son similares a los ingenieros civiles que deciden no hacer el magíster. Un 44% se termina, cuando hicimos esta estadística, que fue el 2018, en ese momento un 44% de nuestros egresados del magíster estaban en el sector privado, y con sector privado me refiero a lo que sale acá abajo: consultoría, operadores de transporte público, transporte aéreo. Un 26% estaba en el sector público, en los ministerios, o en Metro, o en Transantiago, en EFE, en municipalidades, y un 30% estaba trabajando en universidades, o haciendo investigación, o haciendo un doctorado. ¿Ya? Y esto último es también lo que quiero recalcar aquí. Un 29% de los egresados del magíster en ingeniería de transporte hace un doctorado, sea en Chile o sea en el extranjero, ¿sí? Y esto lo que a nosotros nos muestra es que tenemos una formación de especialista, que es como base para el ejercicio profesional para quienes quieran, o también para la continuación en investigación en el estado del arte, para quienes quieran seguir ese camino también. Ok, aquí tengo unos temas de investigación a los que me quiero referir, pero no sé si tengo tiempo para esto. Que me digan Francisca o Benjamín. Son 5 minutos, yo creo. Sí, continúe. Ya, muchas gracias. Transantiago es un tema polémico y difícil en muchos sentidos. Uno de los beneficios que ha traído, ¿sí?, en comparación a lo que había antes de Transantiago, es la generación masiva de datos que nos ha traído, que permite hacer muchas cosas, ¿sí? Y eso desde el año 2009, 2008, principalmente mi colega Marcela Munizaga ha liderado equipos, o distintos equipos de muchas personas que se dedican a estudiar tanto los datos de los buses como los datos de las transacciones VIPs de las personas, para estudiar, por ejemplo, dónde están los cuellos de botella, cuáles son los patrones de demanda, etc. ¿sí? Por ejemplo, aquí esto es simplemente visualización. Lo que está arriba es en una semana laboral normal, ¿sí? Cómo se distribuyen los horarios de los usos de la tarjeta VIP adulto para las personas que validan la tarjeta 2 veces al día. ¿sí? Entonces
histograma azul es la primera validación, el histograma rojo es la segunda validación de lunes a domingo. Y acá abajo está lo mismo para las personas que tienen tarjeta de estudiante. Y ustedes se dan cuenta que la principal diferencia, si hablamos de lunes a viernes, entre estudiante y adulto es que la punta tarde, en el caso de los estudiantes, es mucho más distribuida desde el mediodía en adelante y es más chata. Mientras que las personas que hacen 2 viajes de adulto tienen una punta claramente definida entre las 7:30 y las 8 más o menos. La generación de un software, y este se llama AdaTrap, que lo que permite es estimar la demanda en secciones de la red de transporte público. Y este es un desarrollo de la Universidad de Chile, por supuesto en asociación con el Ministerio de Transporte, que se pone a disposición para los análisis que ellos quieran hacer. Y otro tema de investigación que se desarrolla al anterior, este es en el que yo he hecho harta investigación, cómo diseñar y operar un buen sistema de transporte público, cómo definir la frecuencia, cómo definir el tamaño de vehículos, estructura de líneas, tarifas, calidad de servicio, subsidio. Lo que queremos decir con calidad de servicio es que eso, por supuesto, depende de las decisiones de oferta que tomemos más arriba. Algunos temas que hemos estudiado, por ejemplo, es cuantificar cuál es la externalidad de hacinamiento en el transporte público, o sea, qué tan desagradable es el viaje de las personas, o qué tan más desagradable más bien es el viaje de las personas producto de viajar hacinados versus una situación en el que viajan sin problemas de hacinamiento. Temas de organización industrial, o de cómo se deben organizar las redes de transporte aéreo, cómo planificar infraestructura portuaria y cómo tarificar tales servicios de forma óptima. Son también estudiados por colegas en la división de ingeniería de transporte. Y por último, esto es, me parece lo último, sí. Desde marzo que estamos estudiando el efecto que tiene la pandemia COVID-19 en la movilidad de las personas y en el teletrabajo, y hemos hecho una encuesta bastante grande a personas de todo Chile para entender los efectos en movilidad. Y, por ejemplo, aquí lo que muestra este gráfico para distintos niveles de ingreso familiar que están de izquierda a derecha, desde menor ingreso a mayor ingreso, cuánto disminuyó las personas, su cantidad de viajes la primera semana de crisis, que es la tercera semana de marzo, que es cuando se pasó a clases online y se suspendieron las clases presenciales a todo nivel en Chile. Entonces, lo que este gráfico muestra va desde 0 hasta menos 70, porque hay una disminución de viajes en la tercera semana con respecto a la segunda, de marzo de este año, es que la disminución en el transporte público ha sido mayor que en el automóvil, y que las personas que más han disminuido sus viajes son las personas que tienen más facilidad para hacer tal cosa, que son las de mayor ingreso. Y esto, después hemos tomado estos datos para hacer una serie de análisis de efectos sociales que ha tenido la pandemia. Y con eso puedo terminar. Gracias, profesor, por su presentación sobre la ingeniería de transporte. Bueno, ahora dejo con ustedes a Montserrat, estudiante de Ingeniería Civil, mención transporte. No puedo compartir pantalla. Ahí, a ver. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, aquí voy a responder unas preguntas que nos sugirieron y comentar desde mi experiencia como estudiante cómo ha sido primero el camino de cómo llegué a estudiar ingeniería de transporte, que fue bastante extraño, y lo mucho que he sacado, no solo de las clases en sí de la malla, que la encuentro súper rica, y probablemente la malla que se viene ahora, porque se va a actualizar, viene con más cosas, es la experiencia de estar con los profesores, de escucharlos, de generar mi propia opinión de muchas cosas. Así que esa es mi presentación. Mi nombre es Montserrat Morales. ¿Por qué elegí ingeniería civil y la mención? Bueno, yo entré a UCHEF hace muchos años, no, el 2013,
Entré por cupo deportivo, así que igual es un caso curioso, no son muchos los deportistas que entran a la facultad. Entré con ideas de estudiar geofísica. Luego esto fue mutando en el plan común y me empezó a interesar ingeniería civil, pero más por el área de estructuras. Y mientras estaba en la parte de especialidad de civil, donde estabas con topografía, con isostática, con este montón de ramos que tenés bien diversos de hidráulica, de estructura y de transporte, llegué a análisis de sistema de transporte sin tener idea de la carrera, la verdad. O sea, no conocía a nadie que había estudiado eso y me llamó la atención mucho lo que abarcaba la carrera. Solo con el ramo que en ese momento daba la profesora Marcela Munizaga, encontré súper interesante cómo se cuestionaban un montón de cosas que quizás yo en ese momento no me cuestionaba. Cómo funcionaban las políticas públicas de transporte. Entonces, puede haber sido una pincelada muy leve, pero de ahí me fui metiendo un poco más en la malla, empecé a tomar otros ramos y me di cuenta de que en verdad era lo que me gustaba y me generaba mucho agrado estudiar las cosas que se ven en la malla de transporte. Así que igual, dentro de todo, agradezco mucho el haber tenido plan común y esta parte común de civil que tenemos, que es bastante transversal. Personalmente encuentro que está un poco tirada más a estructuras, pero claro, gracias a estas dos partes me ayudó a darme cuenta que efectivamente lo que me gustaba era ingeniería civil mención transporte. Bueno, ¿cómo logré desenvolverme en la comunidad? En civil tiene esto de tener muchos ramos con trabajos grupales. Partiendo por topografía, que bueno, quizás esta generación de este año no ha podido tener muy bien topografía por lo que hemos estado pasando en los últimos 12 meses prácticamente. Pero todas estas actividades siempre fueron grupales. De hecho, en transporte, pese a que somos súper pocos alumnos igual, siempre los ramos son prácticamente todos en grupo. Todos los ramos de proyecto, siempre hay tareas en grupo. Entonces, este tipo de red con tus propios compañeros y compañeras hacía que la comunidad fuese mucho más agradable. Aparte, bueno, somos pocos, como ya lo mencioné, entonces al final uno conoce prácticamente a todos sus compañeros, más o menos tiene idea de la vida que tienen ellos, de cómo apoyarse. Yo siempre cuento que en un año que yo tuve que salir a participar, y justo fue un semestre súper duro en transporte, que está con diseño vial, que estaba con economía de urbanización y muchos ramos bastante densos, y eran todos, en los 5 ramos que tenía ese semestre, eran todos trabajos en grupo. Y yo igual pude descansar bastante en que yo sabía que no iba a estar una semana o un poco más, pero que mi compañera de grupo en ese momento era Javi, que bueno, ahora tenemos una muy buena amistad, iba a estar conmigo para apoyarme en lo que necesitara, y viceversa. O sea, si ella tenía algún problema, sabía que podía descansar en mí. Entonces, aparte de tener esta red de confianza, la gente en sí era muy responsable. Lo que quizás yo no vi en el momento de plan común, cuando tenía pocos ramos con trabajo en equipo, y tampoco tuve muy buena experiencia, la verdad. Entonces, esto igual para mí fue súper importante, porque afiaté grupos de compañeros y de amigos, tanto en civil como en transporte en sí, en quienes sabía que yo podía confiar. Y otra parte que para mí es súper importante es que obviamente la universidad no es solo para estudiar. Aquí puse una imagen de Vic por ser parte de extensión, pues yo salí de extensión después de mucho tiempo, hace un par de meses, o sea, hace un mes prácticamente. Proyecto Cecitran, que es un colectivo de estudiantes de transporte que armamos a raíz del estallido social, con un grupo de la generación que ya no solamente está en la Chile, sino que también tenemos compañeros que están en la U de Concepción, en la Católica, y si no me equivoco en Valparaíso también. Y bueno, la red de ingenieras que también salió desde extensión, pero ya está un poco más independiente. Entonces estas puse iniciativas que están relacionadas con la universidad, pero no directamente con la malla de lo que se ve. Y yo encuentro que esto igual es súper importante, porque por lo menos, y voy a ser voy a recalcar mucho esto, lo que más me gusta de transporte personalmente, aparte de la malla, es que todos los profesores, o gran parte de los profesores, son súper críticos con lo que ocurre. Tenemos la ventaja de que transporte, uno mira la ventana y ve transporte, entonces es muy directo la relación que uno tiene con la carrera,
Y también lo veo así con los profesores. Los profesores sacan muchas columnas de opinión de distintas situaciones. El mismo profesor Alejandro Tirachini tiene unas columnas muy interesantes. Los mismos papers que nos toca leer de repente por el ramo, es como, oye, mira, esto no se me había ocurrido, y qué interesante es que la gente pueda entrar, no sé, al bus de Transantiago o de Red en este caso, y que tenga, no sé, validadores de VIP en todas las puertas, que puede ser algo quizás muy pequeño, pero cómo cambiaría la calidad del viaje, y un montón de cosas que quizás que los mismos profesores son súper críticos. Entonces eso me gusta mucho, la relación que tenemos los estudiantes con los profesores en general. Y eso mismo se relaciona con por ejemplo, Cecitran tiene esta visión también, que trata de buscar como información y difundirla en la comunidad. Entonces, eso en mi opinión es súper importante en la comunidad, que no solo nos quedemos con la carrera, sino que apliquemos lo que vamos aprendiendo en la carrera para hacer otras cosas. Bueno, la carrera cumplió mis expectativas, lo que yo les mencioné recién. Dentro de los ramos de civil en general, como yo tenía pensado estudiar otra cosa, cuando me metí en la línea de transporte, cada uno de los ramos me llamó mucho la atención, porque hay un montón de áreas que quizás no sé, como que en plan común nunca se me hubiese pasado por la cabeza que existía, y es muy diversa. Por ejemplo, lo de localización, lo de economía de localización, que se ve con el profesor Francisco Martínez, con el decano, también es algo que uno ve, por ejemplo, cuando va caminando por 10 de julio y ves por qué está lleno de como rodamientos y cosas de vehículos solo en esa calle. Y claro, como que tú no te lo cuestionáis por qué esto es así. Y luego te das cuenta, mira, tiene toda una explicación detrás, hay toda una teoría detrás de por qué esto ocurre. No voy a spoilear, si es que están interesados tienen que tomar el ramo. Pero claro, la disfruté mucho en sí en la malla, y lo mismo que ya les mencioné antes y que iba a ser súper majadera, es en esta relación que quizá se dé, bueno, por parte que somos pocos estudiantes y que podemos tener más confianza con algunos profesores, estas conversaciones de pasillo de repente, como, o cuando pasa que algún profe publicaba alguna columna un poco polémica en el diario o algo así, y es como, oye, ¿viste lo que escribió tal profesor? Oye, sí, lo encontré súper interesante, y después más encima está ahí en la clase, y le preguntáis al profesor, y él te cuenta como su versión teórica de por qué X política pública está mal, o por ejemplo, de hecho, sí, vean la columna del profe Tirachini respecto al no más tar, que son columnas que quizá son súper polémicas, pero también son súper interesantes, y eso personalmente lo encuentro muy enriquecedor en la carrera. Bueno, ¿en qué se diferencia el plan común de la especialidad? No solo con transporte en sí, sino que con estructura y con hidráulica, en la capacidad de como aterrizar todo lo que uno ve en plan común. Estas matemáticas súper abstractas, que personalmente igual lo encuentro súper interesante, pero el asomarte a la ventana y ver prácticamente, o de hecho mirar en la casa y te das cuenta de las 3 especialidades que están ahí, y son cosas que son súper tangibles, y eso igual es como muy, como que de verdad en ese momento tú te das cuenta, por lo menos a mí me pasó, que te das cuenta de que, mira, estoy haciendo algo que le va a ayudar a la vecina, que le va a ayudar al vecino, que es súper, que tiene un enfoque súper social dentro de todo, porque al final tú estás estudiando para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y yo quizás recién entrando a civil me di cuenta de eso, y ya más en la especialidad es como, mira, en verdad la persona que se demora 2 horas de la pega al trabajo podía hacer que esto funcione un poquito mejor para esa persona, y eso es súper enriquecedor personalmente. Y lo mismo que mencioné antes, los trabajos en grupo. Civil está lleno de trabajos en grupo, lleno de relaciones interpersonales que quizá en plan común yo no vi, y te hace trabajar más en conjunto. Supongo que en estructuras y en hidráulica, por mis amigos civiles que se fueron a esas especialidades, también es así, pero el trabajar en grupo es súper obvio que lo vas a tener que hacer en algún momento en tu vida profesional, y en tu vida académica también. Nunca vas a estar solo trabajando o sola trabajando,
sino que necesitas tener esta comunidad relacionada con tu especialidad. Y encuentro que es súper fundamental que existan más trabajos en grupo, no solo en civil, bueno, en civil ya hay mucho, pero en plan común, porque quizá en plan común te encierras mucho a terminar tu prueba, y es tu prueba, pero no tienes esta conversación con los demás compañeros, o lo tienes en 2, 3 ramos en 2 años, y es fundamental para lo que viene más adelante. Conclusiones. Para mí es muy importante la información, porque yo no la tuve al momento de entrar a UCHEF, yo no tenía idea que existía transporte, la fui conociendo por cosas de la vida y no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié. Ya no me queda nada para presentar mi borrador y titularme, así que ya estoy viéndolo como desde lejos. Y invitar a todos y a todas que en la universidad no solo estudio, que quizá podemos obtener herramientas desde la carrera en sí, o desde las actividades, no sé, de la política universitaria, de actividades de extensión, tener un montón de herramientas que más adelante nos van a servir, y aprovechar de compartir con compañeros y compañeras y profesores, porque todas estas conversaciones, yo que mencioné, todas estas conversaciones de pasillo, todo esto, oye, mira lo que escribió tal profesor, en verdad siento que actualmente me sirve mucho para darme cuenta de lo que estoy estudiando y del impacto que podrá tener en un par de años más lo que decidí seguir en la carrera. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Monse, por contarnos tu experiencia en el departamento. A continuación comenzamos la etapa de preguntas y respuestas entre invitados y el público asistente. Pero antes voy a hacer una pregunta yo de ¿en qué áreas creen que se debería modernizar la ingeniería civil? Como hacia qué camino va en el futuro. En transporte estamos en un periodo de cambios producto de nuevos desarrollos tecnológicos. Está la masificación de nuevas tecnologías de información y comunicación, el hecho de que en los últimos 10 años se masificó el uso de smartphones y eso permite, y de localización en vehículos, y eso permite una serie de tecnologías que antes no existían, como las plataformas como Uber, como bicicletas compartidas que funcionan con estas plataformas, scooters compartidos, etc. Y así nuevas aplicaciones que van a venir en el futuro. Los vehículos eléctricos son aún un incipiente, un nicho incipiente, porque su costo de capital de compra es aún bastante más caro que los vehículos de motor de combustión interna, pero es algo que también en las próximas décadas va a ser accesible, y la revolución que se viene, la de los vehículos automatizados. En Santiago ya hubo un piloto con un bus, ¿cierto? Con un minibús, con un shuttle. Y es posible que esta sea la siguiente gran revolución después de la masificación del uso del automóvil hace 100 años, cuando se empezó a producir de forma masiva y que se consolidó al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y en los años 50 en adelante. Y eso tuvo una serie de impactos en cómo vivimos y cómo se han desarrollado, cómo se han formado las ciudades en los últimos 50 años. ¿Sí? El automóvil, para bien y para mal, ha cambiado nuestras vidas de forma estructural, y lo que vaya a pasar con los vehículos automatizados tiene una serie de incógnitas que aún no logramos dilucidar. Por otra parte están las personas que dicen hay que ir de vuelta a nuestras raíces y no olvidarse de una simple bicicleta como modo de transporte y reacondicionar las ciudades que fueron transformadas, como digo, por la adopción masiva del automóvil, invasión del automóvil, hablan otras personas, en lugar de pensar en cómo meter más vehículos, pero con nuevas tecnologías como los eléctricos, como los automatizados, volver a los modos no motorizados y volver a la ciudad a escala humana, en el que la gente viva cerca de sus trabajos, ojalá que estudie cerca de sus casas, ojalá. Entonces a lo que voy con todo esto es que
Hay una serie de desarrollos tecnológicos que sin duda los debemos incorporar más, de mejor forma en nuestro programa de estudios en los próximos años. Además de lo que mencionó el profesor recién, que claro, los avances tecnológicos son súper importantes, el mismo hecho de, por ejemplo, ahora en pandemia, lo que va a implicar más adelante en aumento de teletrabajo, también puede ser una línea muy interesante de investigación respecto a qué va a hacer la gente si ahora, en vez de viajar todos los días a su trabajo, ahora prefiere quedarse en la casa. Esta línea de uso de tiempo también va muy relacionada con transporte. Y de aquí también yo creo que se pueden incluir muchas cosas que a futuro sirven bastante con elasticidades y cosas y fenómenos de sustitución, que sería interesante ver en 10 años más o cuando eventualmente tengamos alguna nueva pandemia, ojalá que en mucho tiempo más, sacar conclusiones de lo que está pasando ahora. Gracias, Monse y profesor, por su respuesta. Ahora tenemos una pregunta de Jaime Salinas. Pregunta, ¿qué es la diferencia con industrias? ¿Por qué algunos se van después por los magísteres de industrias? Se lo tienen que preguntar a las personas que toman esa decisión. No sé por qué un estudiante de civil hace después, o sea, qué es lo que lo lleva a él decidir, a un estudiante de civil hacer un magíster en industrias y a un estudiante de industrias hacer un magíster en ingeniería civil. La respuesta más general es que la especialidad de transporte, si tú revisas las mallas en distintos países del mundo, nosotros lo hemos hecho, es efectivo que está en distintas facultades. En algunos lugares está por ejemplo, mi doctorado fue en un instituto de transporte que pertenecía a una escuela de negocios de la Universidad de Sydney. Estaba ahí porque el director que creó este instituto de transporte se le ocurrió que esté ahí, básicamente. Entonces, claro, ahí no había mucha ingeniería civil como si la entendemos, como si la hacemos en la Universidad de Chile, era más economía de transporte, ¿sí? Mientras que nosotros, si bien tenemos esa área también, tenemos econometría, tenemos demanda, también tenemos el área de ingeniería de tránsito, que es la más civil, yo diría, de todas las subespecialidades que tenemos en nuestra especialidad, que es la ingeniería de transporte de la calle, diseño de semáforos, diseño de rotondas, de pistas solo bus, diseño de paraderos, que es cosas que yo he estudiado también, o sea, ¿cuántos sitios debería tener un paradero? ¿De qué largo deberían ser esos sitios? ¿Cuál es el costo de la infraestructura? ¿Cuánto hay que invertir en una nueva infraestructura de transporte dependiendo de la demanda que tiene? Etcétera. Son temas que caen bien dentro de una escuela, un departamento de ingeniería civil, no tanto en el área de transporte si está en otras partes. Hay otros lugares también donde está muy en el área de gestión de operaciones, y ahí es donde entran, por ejemplo, los industriales. Está en geografía también en otros lugares. Claro, y ahí viene todo lo de sistemas de información geográfica y, por ejemplo, el impacto territorial que tienen las nuevas obras de transporte, etc. También agregar que, por lo menos, bueno, todas las carreras en sí de UCHEF tienen esto de multidisciplinaridad, lo voy a decir mal probablemente, pero esto de conversar con otras especialidades se da muy bien en transporte, sobre todo con industrias, con el DCC, con matemática también. Hay muchos estudiantes, no solo de transporte, que hacen memorias o tesis con otras especialidades que mencioné, sino que hacia el otro lado también funciona. De hecho, en este momento hay muchos profesores trabajando entre ellos también. Por ejemplo, estaba pensando en el ISI, en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, donde también es una conversación que tienen los mismos académicos de todas estas especialidades en resolviendo problemas, ya sea de transporte, ahora ya es full COVID, pero claro, tampoco es la idea encasillarse en un área y es un área, sino que al final vas a trabajar con profesionales de muchas carreras que pueden conversar en algún punto. Y esa es la idea también de generar redes de contacto. Siguiendo la misma línea, Camilo pregunta, respecto a la pregunta mencionada anteriormente,
¿cuáles serían las ventajas de hacer pregrado en civil y magíster en industrias sobre hacer pregrado en industrias y magíster en transporte? Depende de lo que quiera trabajar. Por ejemplo, hay consultoras donde te dan más, puntaje, ¿no? No esa es la palabra. Te valoran más cuando eres ingeniero civil especializado en transporte que cuando vienes de otra especialidad. Digo, en consultoras que hacen estudios de transporte como los que hablaba delante, de evaluación social. Si quieres trabajar en LAN o con algo más industrial, en optimización de procesos en esa área, ahí va a dar más lo mismo si tú vas por un lado o por otro. Pero en el área de transporte de la calle, en el fondo, ahí sí es importante que tú seas ingeniero civil en transporte. No tengo mucho más que agregar, o sea, yo, de hecho también me pasa que tenemos un amigo, no voy a dar el nombre, pero tengo un amigo que es industrial y que se fue por el área de la memoria en transporte y hasta ahora encuentra que es súper interesante el tema y que lo tomó, por ejemplo, por no estar en conocimiento de que existía la línea de transporte y la encuentra muy interesante. Entonces, como lo mencioné también en mi presentación, es súper importante que al final te informes porque es tu decisión. Puede que te guste más el área de industrias o puede haber alguna línea de transporte que te llame la atención y que converse con industria, entonces igual es súper importante y al final es una decisión de cada uno. No es que una versión sea mejor que la otra, al final es a lo que tú te quieres dedicar más adelante. Ok, y para continuar como con el mismo tema, ¿cuáles creen que son las mayores oportunidades de estudiar ingeniería civil en vez de las otras carreras? ¿Te refieres a ingeniería civil en transporte o ingeniería civil en general? O sea, estudiar ingeniería civil y después dedicarse, o sea, a tomar la mención de transporte. Para mí es si a ti te gustan las obras, es desde esa área, desde ese prisma, tratar de hacer un aporte para tener un mundo mejor. Y eso lo vas a conseguir principalmente en ingeniería civil y en las cosas que nos dedicamos nosotros, ingeniería de transporte con todas las subáreas que ya hemos discutido. Eso. Sí, al final creo que no hay algo mejor que lo otro, son decisiones de cada persona y personalmente a mí me gusta mucho el salir y mirar por la ventana y ver, oye, esto de ingeniería de transporte, el verlo ahí, el ver que tenés mucha gente a la cual puedes como ayudar o mejorarle un poquito aunque sea la calidad de vida, para mí eso es súper enriquecedor, pero puede que para otra persona no sé, la bioquímica o la biotecnología sea mucho más interesante, o la programación, como que al final depende de cada uno. Eso es como lo que a mí personalmente me llena más de lo que decidí entrar en transporte, pero es cada uno en la decisión. Lo importante es tomar la decisión informada, ¿no? Sí, depende al final de los gustos. ¿Profesor? Sí, se me olvidaba antes que la pregunta de si yo, ¿qué hago? ¿Me voy por industria a transporte o por civil a transporte? A mí me la han hecho 100 veces, desde que soy académico acá. Hay un nuevo desarrollo que salió también al pasar delante, que es la nueva malla, en la cual estamos introduciendo una serie de cursos nuevos que son para la carrera de ingeniería civil en transporte. Entonces, ahora va a haber una diferencia más marcada que antes, incluso por ejemplo, de alguien que, si alguien se iba a industrias o otra carrera y hacía el magíster versus alguien que hacía ingeniería civil en transporte, la diferencia de ramo era poca, era, no sé, 3 ramos, una cosa así. Ahora va a haber más ramos, o sea, en el fondo el que se vaya a civil transporte va a estar mucho más especializado en transporte que alguien que llegue de otra carrera. Eso. ¿Y cómo creen que cambiará la educación de forma remota en los futuros ingenieros? Es una buena pregunta. Como dice alguna gente, la pandemia, bueno, con toda la desgracia que ha traído, con todos los problemas de diversos
tipo que ha traído en nuestra sociedad y en nuestras familias, es uno de los mayores, comillas, experimentos naturales, como se dice en ciencia, de algo a lo que estamos forzados a hacer de la noche a la mañana. O sea, ahora estamos forzados a hacer teletrabajo, estamos forzados a no ir a la universidad, estamos forzados a no ir a la escuela, etc. ¿Y qué efectos va a tener eso de largo plazo? Ya hemos sabido que hay industrias, hay oficinas, hay empresas donde ya les dijeron a sus funcionarios, yo conozco casos actuales en Santiago de gente que conozco que ya le dijeron, oye, nos dimos cuenta que tú eres igual de productivo en estos meses que llevas haciendo teletrabajo, así que hace teletrabajo para siempre, hasta que te jubiles y nosotros nos ahorramos el costo de arrendar oficina y listo. Esas cosas, claro, antes eran inimaginables que a alguien se le hubiese ocurrido hacer este experimento, básicamente. Entonces, como ahora vino de forma forzada, queda, ¿ya? Yo imagino que lo que va a haber es en el futuro, va a haber en muchas industrias, por supuesto estamos hablando de trabajos teletrabajables, que son principalmente trabajos de oficina, va a haber un híbrido entre la situación anterior, que era de lunes a viernes, tener que transportarte a tu lugar de trabajo, versus la actual, que es 0. O sea, se pasó de 100 a 0, y quizás de lo que nos vamos a dar cuenta es que ninguna de las dos situaciones es la óptima, sino que es algo entre medio, ¿sí? O sea que hay días en los cuales, ¿por qué no me quedo en mi casa y me ahorro el tiempo de viaje, me ahorro las rabias del hacinamiento o del taco, etcétera, que me quedo en la casa si es que puedo trabajar en la casa, pero por supuesto que no es lo ideal que sea todos los días, porque igual necesito las interacciones con colegas, necesito ir a reuniones, y las reuniones presenciales en algunos casos son irreemplazables, lo mismo que las clases presenciales, ¿sí? Hay muchas situaciones en las cuales son irreemplazables, los laboratorios, etc. Ahora en la universidad no sé si se va a llegar al punto en el que, por ejemplo, cursos obligatorios se pasen a hacer de forma online. Cursos electivos, eso es más fácil de pasar a hacerlos online, pero cursos obligatorios no, porque puede haber estudiantes que simplemente digan, no, a mí no me gustan las clases online y listo. Sí, o sea, a mí me tocó esto de las clases online ya cuando me quedaba un ramo de electivo, y yo siento que pese a que fue un poco más lento, estamos todos aprendiendo sobre la marcha. No vamos a tener una respuesta de como los ingenieros que tuvieron 2 años o 1 año de teleclases, por decir así, van a ser distintos, pero sí nos va a dar una nueva línea de investigación, una nueva línea claro, de hecho a mí, yo tenía un amigo que estaba trabajando en una consultora de estructura, y él decía que el de antes trabajaba de lunes a jueves en oficina y el viernes él trabajaba desde la casa. Y ahora eso va a ser mucho más común que en ese momento cuando él me mencionó, dije, oh, mira qué interesante trabajar. Y ahora es algo nuevo que claro, no tenemos respuesta para decir, bueno, esto es mejor que lo otro, pero sí tenemos una nueva opción, una nueva variante en cómo se va a desenvolver el mundo cuando ya tengamos vacuna, cuando ya podamos salir más seguido de nuestras casas. Pero es muy interesante verlo más adelante. Gracias, Montserrat y profesor, por su respuesta. Con estas preguntas terminamos. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil, quiero darle las gracias a todas y todos los invitados y participantes de esta actividad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y participar en las otras actividades que preparamos para ustedes en esta semana. No sé si algún invitado quiere agregar unas últimas palabras. ¿No? Espero haber ayudado a los que, si alguien tenía alguna duda, si me quieren haciendo preguntas, encantados, me pueden escribir a alejandro.tirachini@ing.chile.cl. Eso. Si tienen alguna pregunta sobre la carrera, sobre el desempeño profesional, sobre líneas de investigación, etc. Lo mismo, muchas gracias por la instancia. Ojalá le haya servido a las personas que estén viendo la hora, a los que van a verlo después, porque esto va a quedar grabado. Y cualquier duda también, o sea, bueno, está Benja, que es de tutoría, cualquier cosa, también estoy disponible. Bueno, mi correo lo dejé en la presentación, así que pueden volver atrás en el video después y verla. Y también, o sea, si se puede ayudar a que alguien decida irse a transporte, bacán. O sea, mientras más gente en transporte, mejor, ¿no? Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y esto ha sido la charla de orientación en mención transporte.